Hola chicos, comenzamos una nueva unidad de conocimiento del medio y en este caso empezaremos con el primer periodo de la historia, la Edad Antigua. Sabéis, como ya hemos dicho en clase, que la historia comienza con la invención de la escritura y aunque todavía había algunos pueblos que utilizaban los metales y que podíamos hablar de la continuación de la Edad de los Metales, al introducir la escritura en la península ibérica hacia el año 1000 a.C., ya estamos hablando de este primer periodo de la historia, la Edad Antigua. Nos centraremos en los pueblos que habitaron la península durante esta época. En primer lugar, en los dos pueblos llamados prerromanos, que son, como ya sabéis, antes de los romanos, y luego los propios romanos. De esos pueblos prerromanos tenemos los íberos y los celtas, que son dos pueblos que llegaron a España, a la península ibérica, mejor dicho, desde el norte los celtas, y se establecieron en el norte de la península ibérica, y desde el sur los íberos, que se establecieron tanto en el sur de la península ibérica como en el este, es decir, en las costas bañadas por el mar Mediterráneo. El- los celtas, si empezamos por los celtas, vamos a nuestro libro, los celtas fueron un pueblo bastante guerrero y que se basó sobre todo su economía en la agricultura y la ganadería. También practicaron la metalurgia y eran grandes fabricantes de armas. Y sus pueblos, sus poblados, se llamaban castros. Como podéis ver aquí, en una de estas imágenes, un castro se establecía en la cima, en una parte elevada para protegerlos de posibles invasiones. Era circular y sus cabañas también eran circulares. En el centro del poblado se ponían los edificios públicos y luego a continuación alrededor las cabañas de los habitantes. También incluso podían tener ganado dentro o fuera de, de las murallas. Prácticamente no comerciaban, eran autosuficientes, es decir, se abastecían por sí mismos tanto en la alimentación y en los objetos que necesitaban, y por tanto no necesitaron de la moneda, no comerciaban y no necesitaban moneda. Tampoco fueron un pueblo que tuviera que utilizar la escritura. Si veis aquí una imagen de un castro, este es un resto arqueológico, veis cómo está elevado sobre el resto del- de la superficie del terreno. ¿Eh? Bien, también un castro, una imagen de un castro, la podemos ver aquí, ya reconstruido, serían los muros de piedra y el techo de paja, cañas, etcétera. Aquí vemos otras ruinas, otros restos de- de castros. El siguiente pueblo, los íberos, como ya hemos dicho, que estaban en el sur y este de la península, cerca del Mediterráneo, fueron en cambio un pueblo bastante más avanzado en cuanto al comercio y a la escritura, porque fue el primer pueblo que introdujo la escritura en la península ibérica. Como ya he dicho al principio, hacia el año 1000 a.C. comenzaron a escribir. Si aquí tenemos una imagen esto es un castro, aquí tenemos una imagen de la escritura íbera. En cuanto a la economía, también vivían de la agricultura e incluso cultivaron, vamos a irnos al apartado de los íberos, cultivaron plantas como el esparto del lino para fabricar tejidos. El esparto, como ya sabéis, se sigue utilizando en esta zona. El- la agricultura y la ganadería también fueron importantes en su economía. Pero además sí que fabricaron moneda porque fue un pueblo muy comerciante. Salieron para intercambiar por otros pueblos del Mediterráneo como otros pueblos vinieron aquí a Península Ibérica. El poblado íbero, si veis, se diferencia del celta de que se organiza a través de una calle central y esa calle central da a la fortaleza. También está en un lugar elevado, ya sabemos que en esta época las luchas entre pueblos eran constantes, entonces había que protegerse con un buen muro de piedra y las cabañas de los íberos pues tienen una peculiaridad. Como veis aquí, tienen un zócalo
de piedra, ya no es como el castro que era totalmente de piedra, sino que tiene un zócalo de piedra y después el muro de barro, cañas, para terminar con un soporte, con un techo también de un poquito más elaborado que los poblados celtas. Aquí veis en una reconstrucción de un poblado, del poblado del Cerro de las Cabezas íbero, que está en Ciudad Real, cómo construían la muralla. Aquí en otra imagen, estas son las murallas, se llaman murallas ciclópeas porque eran murallas muy altas, y las calles, como veis, ya se parecen bastante a lo que es un pueblo, una calle recta y una organización en cuadrícula. Pues más o menos esto es lo más importante de esta época. Después de los íberos y los celtas llegarían otros pueblos que se llaman los cartagineses y lucharían con los romanos para conquistar la península ibérica. Pero de eso continuaremos hablando en el siguiente vídeo. Un saludo, chicos.